para todos los perros que están escuchando, un tema en la China. En realidad en el Oriente. Vamos a hablar de los jesuitas. De los jesuitas, hemos hablado muchas veces, de los jesuitas en la China, en el Japón, en Vietnam. Lo que les costó. En Birmania. Bueno. El aspecto central de aquellas charlas tenía que ver con el despliegue tecnológico y de sabiduría científica de los jesuitas, que llevaban todo ese conocimiento al Oriente para seducir a los poderosos e imponer su fe. Hemos hablado alguna vez de Matteo Ricci. Matteo Ricci en chino se dice Li Matem. Ajá. Mirá vos. Bueno. Si usted se llama Matteo Ricci, me va a hacer una clase de chino acá. A ver. Primera clase de chino. Sí. El chino es un idioma muy fácil. Matteo Ricci se dice Li Matem y así por el estilo. No, eso no es una todas las clase. palabras. Bueno, Li Matem fue a la corte de los Ming, aquella dinastía que fabricaba cerámicas para que luego fueran rotas en las películas de James Bond. No, pero además la cantidad de cosas que... Bueno, y les llevaba, por ejemplo, relojes, Matteo Ricci. Otro del que hablamos es Adam Schall, que se encargó de corregir un calendario celeste que habían preparado los ministros del emperador de la China y que funcionaba mal y predecía de un modo inexacto los eclipses. Scholl corrigió y andaba perfecto. Y decía un eclipse tal día, ¡pum! Otros jesuitas construyeron fuentes mecánicas, en fin, aparatos. Pero los jesuitas encontraron en Oriente un problema que los opuso a la propia Roma, al Vaticano. Vamos a ver lo que pasó. Llegan a China estos jesuitas y creyeron esencial trabajar a través de la corte imperial. No es que se ponían en la esquina, no. Iban y trataban de hacerse amigos del emperador, qué sé yo. Pero este criterio, digamos, implicaba una confrontación con una de las civilizaciones más antiguas, más arrogantes, incluso menos adaptables del mundo, con una estructura cuya filosofía moral estaba saturada de conceptos muy poderosos, y la única manera de evitar una confrontación era una alianza. Había que hacer una alianza con los chinos. Y en esa alianza el cristianismo tenía que representar el papel de un socio menor. No ibas a venir a vos 4 jesuitas y dice, bueno, acá nosotros somos los que cortamos el bacalao. No. La política imperial china aceptaba únicamente tributarios sometidos. Y entonces los jesuitas intentaron adoptar esa estrategia. La táctica de Matteo Ricci fue suplicar. Cuando se presentó en la corte china dijo, deseo vivir como uno de los súbditos de su majestad, con la esperanza de que a cambio prestaré algún pequeño servicio. Eso le dijo Matteo Ricci al emperador. Y los jesuitas tenían entonces que aceptar que la clase gobernante los considerara alumnos, no maestros. Y por lo menos al principio la única forma tolerable de instrucción que los chinos aceptaban tenía que ver con los asuntos prácticos más que con el mundo de las ideas o la filosofía. Y aunque se había conseguido convertir a unos cuantos muchachos, lo importante era que no habían conseguido que ningún chino se hiciera sacerdote cristiano. No había sacerdotes chinos. Bueno, entonces se presentaba el problema de la formación de un clero nativo, y Roma no permitía a los jesuitas consagrar sacerdotes locales.
No, muchachos, vayan si quieren, pero sacerdote chino no queremos. Y entonces no había perspectiva, ¿no?, de una conversión en masa. Bueno, además los jesuitas señalaban otro conflicto. No podía producirse una conversión importante hasta que el cristianismo no se adaptara a una gama completa de premisas chinas. Tenías que transigir con algunas costumbres de los chinos. Entonces Ricci intentó una adaptación. Y ahí sí, los que vinieron a enfrentarlo ya no fueron los chinos, sino el Vaticano. Más, ¿qué adaptación ni qué adaptación?, le dijeron en Roma. Ricci dijo que se precisaba una revisión integral de la doctrina romana. El supuesto cristiano en boga por esos tiempos y aceptado por todos, decía en el Occidente que el mundo había comenzado en el año 4004 a.C. Y eso no tenía nada que ver con la cronología china, que era otra. Así que no podías predicar eso, tenía que cambiar el discurso. Y digamos que Ricci elaboró entonces un sistema elemental en el que incorporó algunos matices chinos con ciertas referencias a Dios. La palabra misa, por ejemplo, usó la misma palabra que solía utilizarse en China para la ceremonia de los antepasados. Y esto es una misa, y era una ceremonia de los antepasados. Borró el latín de la liturgia y se utilizaron los dialectos locales. Perfecto. Bueno, y cosa terrible, eludieron la cruz, que más bien espantaba a los posibles conversos. ¿Y qué hicieron? Bueno, sacaron. Y claro, cuando se dieron cuenta, los de Roma elevaron una queja y dice, no puede ser. Los dominicos y los franciscanos mandaron una queja al Papa que decía, no puede ser. Decía, Bueno, no puede ser. Firmado los dominicos. Argumentaba de los argumentos. Entonces las autoridades de Roma dijeron, déjense de bromar. Muy bien. Firmado las autoridades de Roma. Eran Le ordenaron que el latín fuera restablecido como requerimiento universal de la fe cristiana, condenaron el pensamiento asiático como práctica supersticiosa, pero no, ahí no empezó a no caminar. No, claro, ya está. En la India les pasó algo parecido. Los jesuitas pensaron que el único modo de conquistar a las castas superiores, saben que en India hay castas de las que no se puede salir, la superior es la de los brahmanes y la ínfima la de los sudras o intocables, ¿no? Entonces los jesuitas pensaron que el único modo de conquistar a las castas superiores era también a través de un sincretismo, es decir, esta mezcla entre ambas culturas. Pero otra vez aparecieron los del Vaticano. En la India meridional, el jesuita Roberto Di Nobili, era un jesuita que jugaba al básquet. No, señor, Di Nobili insistió ante las autoridades religiosas de la India que él no era un parangui europeo de casta inferior y consiguió incorporarse al rango más elevado como brahman. Aceptó el vestido y la dieta de los brahmanes, se afeitó el marote y compuso poemas cristianos bajo la forma de himnos védicos, como el Rig Veda. Bueno, y Di Nobili reconcilió la doctrina cristiana con el saber hindú. Permitió que sus conversos de elevada casta usaran el cordel sagrado del hinduismo, que respetaran ciertas festividades de aquella religión, y en medio de todas estas actividades que eran ajenas al cristianismo, Di Nobili administraba la hostia y salmodiaba, incluso con frases de los Vedas. Fue denunciado a Roma. Sí, claro. En 1618 lo convocaron a un tribunal y el tipo tuvo la mala idea de ir con una túnica brahman. Pero aunque no lo condenaron, le impidieron seguir con esa campaña. Así que la expedición de los jesuitas a la India fue un completo desastre. Tengo aquí los números. A ver. En todos los años que duró,
convirtieron a 26 personas. Con todos los que hay en la India, o sea, nada. Muy poco. Alejado el peligro de aquel cristianismo asiático, desde Roma se ofreció más tarde en la India el cristianismo europeo llevado por otra orden, no este Di Nobili, otro. Pero este fue peor. ¿Sabe cuántos convirtió? ¿Cuántos? 0. No convirtió a nadie. Y bueno, acerca de por qué fracasó el cristianismo en algunos lugares del Oriente, así como triunfó tan estruendosamente en América, a veces demasiado estruendosamente. Lo que pasa es que el triunfo del cristianismo en América está ligado al poder político, al sometimiento. Pero acá viene una cosa, enseguida pensamos, qué tonto lo de Roma. Si hubieran sido más abiertos, hubieran podido convertir a 1.000 millones de chinos, claro, que hoy en día irían a todas las procesiones. Pero, qué sé yo, a lo mejor tenían razón los del Vaticano, ¿no? Recordemos a Sábato. Sábato dijo una vez, les cuento a un amigo, le cuento a un amigo la teoría de la relatividad. Y mi amigo dice, no entiendo. Entonces la cuento, pero un poco más sencilla. Sí. Mi amigo dice, sigo sin entender. Y entonces empiezo a hablarle de trenes que van para un lado y para otro. Y el tipo ya algo agarra. Después se lo hago más sencillo hasta que el tipo dice, ahora ya entendí. Bueno, sí, dice Sábato, pero ahora ya no es la teoría de la relatividad. Claro. Y lo mismo pasaría con el cristianismo. Claro, iban deformando tanto la... Claro, para que se hicieran cristianos tenías que venderle el budismo. Claro. Sí. Y pasa con el rock and roll también. En un tiempo pasaba con el tango. La gente creía que el tango era una fe que había que predicar, ¿no? Entonces trataban de inducir a los jóvenes, como los mormones, ¿no? Sí. De casa en casa, a que escucharan tangos. Y en vez de tratar de hacer buenos tangos, trataban de convencer a los jóvenes que el tango era lo mismo que el rock and roll. Empezaron a llamarle fusión, ¿se acuerda? Sí, claro. Entonces venía un bandoneonista y tocaba con un conjunto de rock. Sí. El otro iba y cantaba y cada vez fusionaban hasta que el pibe decía, dice, eso me gusta. Sí, te gusta, pero es popotito. Claro, no es tango, claro. Bueno, dedicamos esta charla a Matteo Ricci, también llamado Limatem, y a Di Nobili, un jesuita de la NBA. No. Sí. Y finalmente, además, el Vaticano tuvo su papa jesuita. Sí, finalmente. Finalmente el que está hoy, ¿no? Dice, sin embargo, los jesuitas tenían un arma que yo insisto era extraordinaria, que es la inteligencia. Más allá de la estrategia que después podamos desarrollar. Y quiero, para terminar, recordar que los jesuitas solían llamar la atención con autómatas, sí, me acuerdo, máquinas ingeniosas, juguetes, como por ejemplo gallinas de metal que ponían huevos, patos criollos de madera que a cada paso emitían excrementos de azúcar. Qué lindo. O si no, carritos, instrumentos que tocaban solos, o quizá alguna rueda mágica. Arrancó algún día como hoy, y ella que siempre se va. Los escucho y no me puse a llorar.